Matías 4. Look good. Yeah. You did good. Okay. Y la palabra será en nombre del Padre. ¿Ya todos lo tienen? Amén. La palabra será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Count on it. The day is coming, raging like a forest fire. All arrogant people who do evil things will be burned up like stove wood. Burned to a crisp, nothing left but scorched earth and ash. A black day, but for you, sunrise. The sun of the righteousness will dawn on those who honor my name. Healing radiating from its wings. You will be bursting with energy, like colts, frisky and frolicking. And you'll tromp on the wicked. There'll be nothing but ashes under your feet on that day. God of the angel armies says so. Remember and keep the revelation I gave through my servant Moses. The revelation I commanded at Horeb for all Israel, all the rules and procedures for right living. Right. But also look ahead. I'm sending Elijah, the prophet, to clear the way for the big day of God, the decisive judgment day. He will convince parents to look after their children and children to look up to their parents. If they refuse, I'll come and put the land under a curse. Amen. Pueden tomarse asiento. This sermon is called Regret, Leave It in the Past. En ese sermón les voy a hablar de las cosas que nosotros a veces no hemos hecho y a veces dejamos en este año que acaba de pasar. No pudimos lograr por ciertas razones. Muchas de las veces es que nos enfocamos en otras metas en vez de tratar de hacer las cosas que de verdad nos importaban. Si ustedes miran en Malaquías, ahorita estamos mirando cómo Dios está diciéndole al pueblo de Israel lo que viene a pasar. Muchas de las veces, si ustedes leen la palabra, jóvenes, en todos los jueces que encontramos, ¿por qué creen ustedes que Dios venía a hablarles de tal manera? Why is it that God was coming to talk to the people of Israel in such a harsh manner? Because they strayed away. Porque se habían descarriado de donde Dios los había puesto. ¿Y por qué creen ustedes, jóvenes, que les pasaba eso mucho al pueblo de Israel? And this is, I want you guys to talk to me. I want to hear you guys, not just Adrian. Why is it that God would punish the people of Israel? Because they wouldn't obey? That's good. That's the prime reason. ¿Por qué Dios castigaba al pueblo de Israel? Porque no le obedecían, porque querían hacer lo que ellos querían, porque ellos se sentían que a veces que Dios ya no existía. No miran un pattern, no miran un patrón de algo que está sucediendo hoy en día a nosotros como juventud, a la iglesia en general, al mundo entero. No miran eso que le pasaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Muchos de nosotros decimos, pero el Antiguo Testamento ese es old school, ¿ok? En el Nuevo Testamento, ¿por qué creen ustedes que Jesucristo vino a morir en la cruz? Porque el mismo pueblo se había descarriado. Por eso muchas de las veces nosotros nos descarriamos de la manera que Dios quiere que crezcamos espiritualmente, que podamos ser llenos, que nuestras peticiones sean contestadas. Muchas de las veces Dios no está contestando tu petición porque tú estás descarriado, porque tú no le estás poniendo caso a Dios, porque las cosas de Dios a ti no te importan. You guys notice a pattern? El pueblo de Israel, ¿por qué estaban cayendo en calamidades? ¿Por qué caían en problemas? ¿Por qué es que caían siempre en dificultades? Porque no le ponían caso a las cosas de Dios. ¿Y qué eran los mandatos que Dios les había dado? En el mismo, después les dice que dejó las leyes de Moisés. The law of Moses. Todo lo que el pueblo de Israel tenía que hacer es los 10 mandamientos y las leyes de Moisés. Son como 646. Como 600, arriba de 600 leyes. Pero hoy en día, si ustedes se ponen a analizarlas, es common sense. No matarás, no voy a matar a mi amigo, no voy a hacerle mal a mi enemigo, voy a tratar de vivir fielmente. ¿Qué es lo que Dios nos pide a nosotros hoy en día? Love your neighbor like you love yourself. Ama a tu vecino como te amas a ti mismo. Dios te pide a ti que como tú te amas a ti, que ames a los demás. ¿Es difícil, iglesia? A veces, porque está muy feo el hermano.
No es eso, es un chiste. ¿Es difícil amar a nuestro hermano en la iglesia? Amén. Nomás estoy predicándole al pastor. Amén. ¿Es difícil amar a su hermano? No. No. Todo tiene que venir de dentro de nosotros. ¿A ustedes les gusta cómo me vestí? Pero esto es lo de afuera. Y a veces nosotros como seres humanos es lo que miramos. Y lo digo muchas veces y lo recalco, y hay una razón por la cual siempre llego al mismo punto. Jóvenes, ustedes no se tienen que sentir cohibidos por la manera que se visten, no se tienen que sentir cohibidos por la manera que vienen a la iglesia. Ustedes tienen que venir a adorar a Dios, no te importe lo que tu hermano al lado diga. You have to come willing to worship God. I don't like this mic because I want to move around. Stand right here. No, it's fine. Muchas de las veces, jóvenes, nos enfocamos en lo negativo de la iglesia. Hablo por mi experiencia. Cuando yo era joven, mi mamá me decía, vamos a ir a la iglesia, y like, no quiero ir, porque hay hipócritas, porque esto, y mi mamá les puede decir la lista de todo lo que yo le decía. ¿Sí o no? Amén. De eso no es amén, pero sí es verdad. Y muchas de las veces no era porque los hermanos en la iglesia eran hipócritas, era porque mi corazón estaba corrupto. Mi corazón estaba negro. I was living a life thinking that I was better than everybody that came to church. Yo estaba viviendo una mentira pensando que yo era mejor que los hermanos, mientras yo estaba viviendo allá afuera en pecado. ¿Ven cómo es eso? Yo hablando de los hipócritas, yo era el hipócrita, porque yo era el que estaba en pecado, viviendo mi vida como yo quería, descarriado, y todo eso es lo que dejé en mi pasado. Regret. I regret. Me recuerdo de lo que negativo y lo malo que hice, y me da pena a veces por lo que hice, porque digo, Dios, si yo te hubiera aceptado unos cuantos años más antes, no hubiera pasado por todo. Y esa es la razón por la cual yo les digo, jóvenes, no se metan en circunstancias que ustedes mismos se meten, igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tenía que ir a adorar a los otros dioses, pero ¿por qué iban y lo hacían? Porque se les olvidaba de las maravillas que Dios ya había hecho por ellos. Se les olvidaba cómo Moisés había tocado la roca y ¿qué pasó? Agua. Se les olvidaba cómo había una nube que los cuidaba. Se les olvidó cómo cayó carne y pan del cielo. Se les olvidó todas esas cosas que Dios había hecho por ellos. Ahora nosotros, ¿se te ha olvidado de todo lo que Dios ha hecho por ti? Jóvenes, ustedes me pueden decir, pero I don't really have anything that God has done for me. I don't really remember anything that God has really done for me. Pero miren el ejemplo. Look up, look at your parents. Miren a sus padres. ¿Qué es lo que Dios hizo para que tu papá pudiera estar en esta iglesia para adorar a Dios? Mira de dónde salió tu padre y da gracias a Dios que tú no tuviste que pasar por eso. Amen. Y eso yo digo, y eso yo lo digo. Gloria a Dios. Just do it. Just do it. Amen. Tú ponlo donde sea. Okay. This is what I do for a living, though. I feel like I'm at work again. Okay, hold on. I don't have. No tiene ni una bolsa. All right. God is good. Amen. Okay. Can you hear me? Yeah. ¿Se me oye mejor? Amen. Bien feo que se oye. All right. El ingeniero no está haciendo su trabajo. Amén. Okay. Muchos de nosotros estamos mirando. Did it go down? Check. Okay. What was I talking about? Regret. Every time the people of Israel went through a turning point in their lives, they were captured and became slaves. Cada vez que el pueblo de Israel llegaba a un punto en su vida donde ellos se salían de la voluntad de Dios, eran capturados. Y si usted lee la palabra de Dios, usted va a mirar que eso pasa muchas veces en la Biblia. Y luego si usted está leyendo la historia, usted puede hacer la correlation, usted puede hacer ver las similitudes, comparación, thank you, entre las dos cosas, que significa que ellos estaban siendo limpiados como las hierbas malas. So they were being weeded. Why? Because of their actions, not because of anything that they were doing right, but because of everything that they were doing wrong.
And a lot of us in this church are going to get weeded the same way like the people of Israel if we are not careful. I'm going to say that in Spanish because this is very important. Muchos de nosotros que estamos en la iglesia, remove the monitors. Muchos de nosotros que estamos en la iglesia hoy en día vamos a ser limpiados igualmente como Dios limpiaba al pueblo de Israel. Y tenga usted mucho cuidado de las cosas que hace, porque no sea que usted vaya a caer en una situación difícil donde usted se puso, no porque Dios lo puso a usted allí, pero sino por sus propias decisiones. Y ahora Dios tiene que tomar acción en el lugar, en el problema y limpiar lo que está malo. Muchos de nosotros sabemos que dicen, Dios, limpia mi corazón. Pero ¿qué si lo que Dios tiene que limpiar no es tu corazón, sino más que tu mente? Todo lo que nosotros miramos y estamos haciendo en todos los días, jóvenes, todo lo que miramos, everything that we look, everything that we find, everything that we go to, what does it push towards? It pushes towards sex. It pushes towards demon idolatry. It pushes towards the negativity that you're not supposed to find in your home. But a lot of us like to look at it and we're like, oh, this is so cool. Am I right? Kind of. And that the problem is that we put ourselves in that circumstance and then we like to be scared and we like to be afraid, but yet we try to say, but God doesn't answer my prayer. But how is God going to answer a prayer of a cup that is dirty? ¿Cómo Dios va a responder y hacerle caso a un vaso que está sucio? Yo sé que Dios escucha, yo sé que Dios oye, y yo sé que en todas circunstancias Dios está. Pero cuando usted ha aceptado a Cristo, Dios le pide una cosa, que usted sea puro. Y yo sé que es difícil cuando habla, pero la Biblia da un tiempo de gracia, la palabra habla de esto. Pero si usted lee la palabra de Dios, no es tratando de ser dogmático, que así tiene que ser, pero la palabra de Dios nos insta a hacer una cosa. To be holy, ser santo, porque Dios es santo. ¿Usted cree que usted va a llegar al cielo siendo negativo? ¿Usted cree que va a llegar al cielo siendo como el pueblo de Israel? Muchos del pueblo de Israel por eso siempre vivían en regret. Regret of the decisions that they made. In pain. ¿Por qué siempre estaban las dos cosas, van hand in hand? Regret. Estaban recordándose de todo lo malo que hicieron, pero después llegaba el dolor de todo el pecado que habían absorbido, y después llegaba a tener miedo, porque usted sabe que cuando está allí pecando, usted está teniendo felicidad y todo está bien, pero llega un punto de donde ese pecado ya para de ser felicidad, y después te empieza a doler, y te empieza a doler, y te empieza a doler, y después si tú has estado en una iglesia, tú te recuerdas que hay un Dios vivo, y te recuerdas que hay un Dios que te puede rescatar de donde estás. Por eso muchas veces miramos a cristianos que usan en la iglesia como si fuera un hospital, que es un hospital, pero lo usan como si fuera no el hospital para salvación, sino un emergency room, para llegar y que se les quite lo que tienen malo y se regresan. Y muchos de nosotros jóvenes tenemos esa misma mentalidad. It's an emergency room mentality where we think that God's going to fix everything and then we can go back out there and act however we want. And unfortunately, that's a mistake, because a lot of us think that that's how God works. We can come to church and then everything's fine, but then we go out there and we do whatever we want. Oh, but I went to church and I'm fine. Is that what God is coming to receive when Jesus Christ comes from heaven? Is that what God is looking for? Does the Bible say that God is looking for a mediocre Christian so that he can pull him up to heaven? Is God saying that he wants somebody that's wishy-washy that he can bring up and pull with him to heaven? What is it that God is looking for? The devoted, the people that are holy, people that are ready to give everything for God. Unfortunately, we are losing sight of that because we have an Instagram mentality. Everything has to be promotion. Everything has to be to show everybody what we're doing. The way we dress, not this one, but the way that everybody else dresses, is to show off the brands. I'm going to go back to Spanish. Voy a regresar al español porque sé que muchas veces en inglés lo digo rápido, en español me taranto un poco. Pero muchas de las veces nuestros jóvenes están dispuestos a tener una realidad como el Instagram, una vida cristiana como Instagram. Que todos vean, que todos le hagan like porque soy cristiano, pero detrás del behind the scenes,
detrás de la escena son los hermanos más chuecos que he visto en toda mi vida. Yo estoy hablando de gente de afuera, no de los de Iglesia de Dios. Ah, bueno. Aquí no, estos son chulos y son santos. Si no es chulo, no diga amén, pero yo sé que yo sí, amén. Me quiere mi mami. Pero después de estar en el dolor, llegan a tener miedo porque saben dónde están. ¿Usted sabe qué es el miedo que tiene Satanás? Que se va a quemar. ¿Y usted sabe qué es el miedo que usted debe de tener como cristiano? Que se puede quemar. Que no se vaya a quemar. Muchas de las veces yo en mi opinión personal, leyendo las escrituras, yo no quiero ser un cristiano que le tiene miedo a Dios. Yo no quiero hacer las cosas porque le tengo miedo a Dios. Yo no quiero ponerles miedo a ustedes. Porque yo hago las cosas para Dios porque lo amo. Amén. Yo hago las cosas para Dios porque Él me dio todo. Porque me rescató. So like, instead of saying I'm afraid of what God's going to do to my life, I am grateful to God because He saved me. I am grateful to God because He loves me. Amén, gloria a Dios. And I love God because He made the change in me. A lot of Gloria a us Dios. don't understand that type of connection to God. That's why when I'm in the road and I'm praying, I'm saying, Lord, help me. You're going to notice one thing. It's going to be very difficult when you do your job, but God is with you. No hay prueba que tú pases que Dios no sabe que tú la puedes soportar. Entonces, cuando tú estás en tu trabajo y todo está difícil, hay que orar a Dios. Cuando estás en la escuela, antes de tomar ese test, hay que orar a Dios. Cuando estás, que casi te para el policía, órale a Dios, pero que no te pare, porque si te paró ya es muy tarde. Y eso lo digo por experiencia. ¿Usted cree que me paró el policía porque iba 5 millas arriba del speed limit? Nada más 5. Bueno, era 90. It was 5 miles over, pero iba a 90 millas por hora en Utah y me dieron el ticket porque era más de 5 ya es ticket. Nomás eran 85 millas por hora. Que aquí usted sabe que no se puede. Despair, jealousy. Cuando usted está en una situación que usted ya no soporta nada, que está enojado con todo el mundo, que ni Dios le oye según usted empieza a encelarse de todos los demás. Y usted mira, ¿por qué el hermano le está yendo tan bien? ¿Por qué el hermano está vestido tan bonito? ¿Por qué el hermano tiene tanto dinero? ¿Por qué el hermano? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y usted no sabe que Dios está esperando que usted le sea fiel a Él. Amén. Dios está esperando que tú llegues y te rindas a Él. Muchas veces nosotros vemos los doctores, y yo lo hablo porque mi esposa va al doctor, se toma el análisis de la sangre, que le revisen la alergia, que le revisen esto, que el otro, que y yo he orado, y yo le he dicho, Dios, esa es mi gordita. Digo, Dios, yo amo a mi esposa. ¿Usted cree que 17 años? No, hombre, es demasiado tiempo. Ya me aguantó, ya sabe todo, hasta cómo me gustan los pancakes quemados. O es que no, a veces no sabe cocinar. Es broma, pero sé que cuando llegue a la casa Panqueques quemados, seguro. voy a dormir afuera con el gato. Ya no le den ni panqueque. God always speaks to His people before it's gonna happen. Amén. Dios siempre habla a su pueblo antes de que vaya a llegar a la ira. So, muchos de nosotros, esta noche, Dios te está hablando y te está diciendo, arregla tu vida. Porque Dios quiere hacer grandes cosas en ti. Dios te quiere usar. Dios te va a usar. Amén. Y yo estoy diciendo eso porque lo siento en mi corazón, lo siento en mi ser. Que Dios está dispuesto a transformar a esas vidas que quieran trabajar con Él. Amén. ¿Cuántos de nosotros como líderes no estamos felices cuando el hermano Trinidad quiere trabajar con los jóvenes, la hermana Mariela quiere trabajar con los jóvenes? Eso nos da gozo. Amén. Porque, no, si van a aplaudir, aplaudan. Eso a mí como líder me da alas. Me siento like, all right, okay.
Como cuando usted está corriendo y se cansa y luego después otra vez. Sí, no corren, ok, otro ejemplo. Cuando usted tiene sed y toma agua y como que estaba usted con sed. A veces así es en el ministerio, usted está trabajando con todo y no se da cuenta que tiene sed. No se da cuenta que hay una necesidad, no se da cuenta y no lo mira, pero los de alrededor lo miran que usted está trabajando con todo lo que usted puede, pero Dios le da más fuerzas. Y eso es lo que yo miro en mis hermanos, que son las fuerzas que el ministerio de jóvenes necesita. Igual como el ministerio de alabanza necesita fuerzas, necesita ayuda. Ahorita estamos tratando, mis padres, los pastores están tratando de levantar ministros. ¿No ve que mi James ahí anda con la cadena tocando y trata, pero Dios va a hacer la obra? Si ustedes supieran que así era yo cuando estaba chiquito tocando la batería. Y era porque Dios le pone el deseo en cierta gente porque le va a dar el don. Aleluya. Todos los que Dios nos da, a veces es instantáneo. El hablar en lenguas, el don de sanidad, el don de profecía. A veces es like fast. Y usted no sabe ni por qué, ni dónde, ni cómo. Like, wow, Dios me dio ese don, jóvenes. A veces es así. Y a veces ustedes tienen que tener paciencia. Porque ustedes piden y pedimos. Y Dios no nos da porque no es el tiempo de Él. Muchas de las veces it's the slow game. Es slow, es ser paciente, pero Dios te habla y te dice, cambia, porque yo quiero trabajar en ti. Aleluya. El pueblo de Israel, Dios les hablaba a través de los jueces y iban, Dios va a traer castigo hacia ustedes. Y los ricos de Israel, no, ni pelear sabían. Entonces venía el pueblo de Babilonia y guácate, se los llevaba. Y se los llevaba, y mientras eso pasaba, no crean que era algo que los traían y bien felices, no, llegaban a matar y a hacer todo lo que ellos querían, y agarraban a los jóvenes, a las ciertas mujeres y a los niños, y a los ancianos, porque eran a veces buenos cocineros. No sé, estoy parafraseando. Pero muchas de las veces Dios permite que esas cosas pasen para limpiar lo que tú tienes que estar en negativo, que no va de acuerdo a la voluntad de Él. En el año que acaba de pasar, ¿cuántos de nosotros no cometimos errores? ¿Cuántos de nosotros no tuvimos faltas? ¿Cuántos de nosotros no llegamos al punto de dijimos, ya basta? Y ahora nosotros tenemos que estar dispuestos a saber que en diciembre, ya casi terminar el año, yo sé que yo he cometido ciertos errores donde dije, Dios, ayúdame, dame la fuerza, dame la sabiduría para poder soportar esto. En el año que entra yo les quiero dar ánimo. Así como estábamos en regret, en fear, en pain, en jealousy, en despair, quiero que ahora estemos con hope, con faith. Que tengamos esperanza y fe. Amén. Que lo que estamos haciendo debajo de la voluntad de Dios va a ser próspero. Líderes, lo que ustedes emprendan en el año que entra va a ser próspero. Pongan a Dios primero y van a ver cómo Dios va a cuidar de lo suyo. Y ustedes no se tienen que preocupar porque Dios lo va a hacer. En nombre de Jesús. Amén. Tener fe que la voluntad de Dios en nuestra vida es perfecta. Amén. Muchas de las veces usted va a decir, pero la fe es muy difícil, y la Biblia tiene muchos versículos acerca de la fe, pero ¿cómo se puede ver la fe? ¿Ustedes creen en Santa Claus? ¿Por qué no? No tiene fe. Entonces, ¿por qué tengo el...? Oh, no, este es un snowman. ¿Por qué no creen en Santa Claus? Porque no existe. Las bíblicas. ¿Por qué no creemos en superhéroes? Porque no existe. Y los regalos que nos tocó. Los regalos los da papá, no él. No, los regalos me los da Dios con el dinero que me da. Papá Dios. Ustedes saben que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo dio. Amén. No hay nada que nosotros no tengamos si no es por la voluntad de Dios. Y pregúntele a cualquier cristiano y él le va a decir de sus milagros que Dios ha hecho. Milagros como cuando uno ora por un nuevo trabajo y usted dice, Dios ayúdame porque quiero este salario, quiero este schedule, quiero esto, y a veces Dios lo da. Y a veces Dios da el salario, pero no el schedule. Y uno se queda like, well,
well, Dios es bueno. Sí, amén. Pero ahorita estoy orando por otro trabajo Amén, aleluya. que va a pagar más. Amén. Amén, amén. Que me da los weekends y es de 8 a.m. to 5 p.m. Amén. Amén. Porque yo miro la necesidad en la iglesia. Yo sé que Dios nos puso aquí por un propósito. Yo sé que muchas de las veces jóvenes miramos que los hermanos empiezan a trabajar, empiezan a salir y a veces eso es bueno y eso es malo. Les voy a ser honesto, si yo fuera un cristiano más nuevo, que no tuviera la fe, que no estuviera bien plantado en lo que Dios me ha dado, ya no hubiera regresado a la iglesia. Porque a veces es muy fácil ganar el dinero, es muy bonito ganar el dinero, es muy fácil salir y viajar y hacer todo lo que usted hace, pero es muy difícil mantener una vida santa, porque la tentación siempre está ahí enfrente de usted. Y doy gracias a Dios que todos los que con los que trabajo saben que soy cristiano. Me hacen burla porque dicen, este pastorcito, ya esto, y luego, tú eres pastor, digo, ya, de jóvenes, y llevo 11 años ayudando en la iglesia de mi padre. Yo, wow, y luego cuando miran cómo trabajo con los empleados, notan que hay algo diferente, pero no saben qué es. Yo le dije a Shirley, en todo lo que yo he tratado de hacer, que lo he puesto en las manos de Dios, que he orado antes de salir de mi casa, que me he esmerado a tratar de ser lo mejor para que ellos vean que hay algo diferente en mí, todo trabajo ha salido bien. Gracias a Dios. Y donde ha sido un trabajo de $200,000, su servidor ha podido de hacer el trabajo con menos dinero, con menos gente y en menos tiempo. Y doy gracias a Dios por la sabiduría que nos da. Porque si no fuera por Él, no lo pudiera hacer. So, jóvenes, yo les trato de, I want to encourage you guys. Because everything that you do right now is going to affect your future. Right now, you're in a good place in life where you can be relaxed. And you can let God, you can be relaxed. You can let God guide you. A lot of you don't have to work. All you have to do is schoolwork. I encourage you to do good in school. I encourage you to do well. I encourage you to have faith in God. I encourage you to have patience. Because it's a lot harder for you to accept as a young adult, but we must learn to wait on God. Muchas de las veces los jóvenes no tienen un concepto de quién es Dios porque nosotros como adultos no les hemos enseñado con nuestras acciones. Nuestros actos, nuestros hechos deben de enseñarle a los jóvenes quién es Dios. So, los jóvenes tienen que mirar en nosotros como ejemplo y de ver cómo es Dios. El hermano Moisés ha dicho muchas veces de este altar, y yo lo aplaudo al hermano Moisés porque le va el águila y porque lo quiero. Pero veo algo muy importante que él dice, que cuando él no era cristiano, él miraba el ejemplo de su esposa. Y él miraba cómo ella oraba, y cómo ella oraba, y cómo ella oraba, y ella ponía su fe en Dios. No en el pastor, no en él, no en los doctores, sino en Dios. Y eso es lo que hizo que ese corazón que estaba duro, no tan duro, blandito, medio suave, pero permitió que con el transcurso de los años mi hermano Moisés llegara a los pies de Dios. Solamente Dios hace eso con el ejemplo de su spouse, de su mujer, de su esposo. Los hijos, los jóvenes tienen que mirar ese ejemplo que el hermano Moisés miró en su esposa. Es difícil ser el ejemplo cuando usted es soberbio, cuando usted es arrogante, cuando usted no quiere permitir que sea corregido. Muchas de las veces, y yo me incluyo, llegamos a ser ese hombre donde nadie me va a decir lo que voy a hacer y así es. No dígame, por favor. No quiero ver que levanten la mano, porque a veces yo sé que somos machistas porque somos hispanos, pero eso no hay razón por la cual no podemos ser no hay razón por la cual no podemos ser nobles delante de los pies de Dios. Solo porque le damos todo a Dios, muchas de las veces no le damos todo en completo, le damos una parte. La palabra dice que el hombre es la cabeza, ¿sí o no? Pero nosotros debemos de comprender que la cabeza debe de tratar a la mujer como una flor.
Amén. como la niña del ojo de Dios. Amén. Muchos de nosotros a veces no usamos ese ejemplo en la casa y esperamos que nuestros jóvenes cambien y actúen de una manera en la iglesia, y desafortunadamente el ejemplo de la casa es lo que los jóvenes tienen para poder llegar a la iglesia y ser cristianos. Es duro, es difícil, pero es la realidad. Y no es porque tengo un dolor de cabeza que estoy hablando así. Es broma. Muchos de nosotros queremos ser el protagonista en la historia. Queremos ser el superhéroe de todo lo que va a pasar. Pero usted sabe que no todos van a ser la cabeza, no todos van a ser el ojo, no todos van a ser la boca, no todos van a ser la mano, no todos van a ser los pies. La iglesia es un organismo. El pueblo de Israel llegó a un punto donde cada quien quería ser la cabeza. Cada quien quería ser el ojo. Cada quien quería ser un profeta. Y desafortunadamente esto pasa en los jóvenes. Por el orgullo, por la arrogancia, porque son muchachos, por las hormonas. Y jóvenes, ustedes tienen que aprender. Si en su casa no tienen un buen ejemplo, aprendan de su pastor. Y ahí le pongo la carga al pastor y la pastora. Y así como actúan en la iglesia, pastores, así sus jóvenes van a actuar allá afuera. Así como ustedes actúen saliendo del servicio, no importa dónde ustedes estén, líderes, los ujieres, todos los que están aquí en esa iglesia, como usted se comporta, los jóvenes, los niños van a mirarlo y lo van a analizar. Y eso es algo que usted tiene que ser de ejemplo para los jóvenes, para los niños. Y es algo que es una carga sobre todos nosotros como adultos, pero la palabra nos enseña que no es imposible adorar a Dios. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes son Superman? Superwoman. Ay, santo. El año que entra yo quiero que ustedes piensen en esto. Abran sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 14, casi al 20. Ya, 20. You could hear it. I'm like, oops. Sorry, tengo sed. Yo lo voy a leer en inglés. A los jóvenes, nomás quiero que me escuchen. Adultos, ustedes me siguen con su vista. Next year, I want you to think about this. 2 Corinthians chapter 5, verse 14 through 20. Our firm decision is to work from this focused center. One man died for everyone. That puts everyone in the same boat. He included everyone in his death so that everyone could also be included in his life. A resurrection life, a far better life than people ever lived on their own. Because of this decision, we don't evaluate people by what they have or how they look. We looked at the Messiah that way once and got it all wrong. As you know, we certainly don't look at him that way anymore. Now we look inside, and what we see is that anyone united with the Messiah gets a fresh start, is created new. The old life is gone. A new life begins. Look at it. All this comes from the God who settled the relationship between us and him, and then called us to settle our relationships with each other. God put the world square with himself through the Messiah, giving the world a fresh start by offering forgiveness of sins. God has given us the task of telling everyone what he is doing. We are Christ's representatives. God uses us to persuade men and women to drop their differences and enter into God's work of making things right between them. We are speaking for Christ himself now. Become friends with God. He's already a friend with you. Amen. Ustedes, jóvenes, representan a Cristo. You represent God and everything that has to do with Christianity when you leave this church. People around you need to know that you are different. People around you need to understand that you are chosen. There should be a distinct difference between you and your friends.
You should be the one to try to stop the fights. You shouldn't be the one to begin them. You should be the one to try to help people, not try to harm them. There's a difference between us and the others. We are the ones that are going to make a difference in the world. I am guiding you and trusting that you guys can be that difference. Many times we as adults decide what we want and what we don't want to do. You guys as young adults have a decision to make. It's either you worship God or you don't. It's heaven or hell. Scary, right? When you think about it. So nomás hay una decisión a tomar en esta situación. O eres o no eres. Porque muchas de las veces nosotros queremos estar en la gray, en el medio, donde a veces sí, a veces no. Como dice una hermana que predicó aquí que me gustó, que dijo, wishy-washy. A veces sí, a veces no, a veces frío, a veces caliente. Y el Espíritu Santo no puede estar en un agua tibia. Jóvenes, pónganse de pie. Iglesia, pónganse de pie. In this next year, it's our decision to work with God as our center. It's our decision to allow God to be the center of everything. It's your decision as a young adult to decide whether you want to believe in God or whether you want to believe in others. If you feel like you need prayer and you want Pastor, myself, Shirley, and anybody else to put our hands upon you, come forward. It's a conscious decision that you have to make. You have to be willing to come forward and ask God to help you. Father God, I'm here before you, Lord, and I ask you to please guide every young adult in this house. And I ask you, God, to allow them to be a difference in this world. Allow them to be united with you, God. Allow them to see you more clearly, Father. Allow them to make the decision to be the difference in this world. Allow them to make a decision to be the difference in their school. Allow them to make that decision to be the difference for themselves. Allow them to make that decision to be a difference towards their families. In the powerful name of Jesus, I pray and I say, Lord, break the chains of those young adults that are not trying to worship, that are not trying to be one with you. Learn and allow them to learn to be worthy of your glory, God. What you give us is a gift. What you give us is wonderful. And I ask you, God, to help them, guide them, instruct them. I pray for those young adults that are not here before you today. And I ask you, God, to help them, to guide them, to break those chains that are holding them back from coming back. I ask you and I pray for Sivas. I pray for Ronaldo. I pray for Jesus. I pray for all the young adults that are leaving. I pray for Jocelyn. I pray for, who am I missing, God? Every young adult that has came through these wonderful doors and has left. And I ask you, God, to help them, to guide them, to instruct them, God. In the powerful name of Jesus, I pray upon their families, God, and I ask you to allow the men and women to be the example for them, God, that they are missing. I ask you, God, to allow us to be one, God. I pray for the adults, I pray for the women and the men, and I ask you, God, to give them the ability to lead. I pray for our new youth leaders, God. I ask you, God, to give them wisdom, give them strength, allow them to overcome any personal problems that they may have. Allow them to see that the young adults are there. Allow your Holy Spirit to guide them more and more, God. Holy Spirit, the seed is planted. It is up to you to do the work. And I ask you, God, to allow that fruit to come to pass. Allow that fruit to come to become a tree. In the most powerful name of Jesus, Lord, I pray, God. Te pido, Padre Santo, que tú ayudes a esta juventud, que tú ayudes a estos jóvenes, que ayudes a los líderes de esa iglesia. Te pido, Padre, que esa semilla que fue plantada en esta noche, Señor, que llegue a florecer, Padre Santo. Que ellos puedan entender que tu palabra es viva, Señor. Que así como tú tuviste paciencia con el pueblo de Israel, así mismo tú les ayudaste y los castigaste. Permite que los jóvenes puedan comprender esta predicación para que ellos se la puedan llevar en su corazón. In the powerful name of Jesus, I pray. Amen. God bless you guys. Dios los bendiga. Aunque yo sé que yo debería de haber ganado esa gift card para ir a comer. Gloria a Dios, amén.
Bueno, creo que la palabra se ha predicado y ha sido un hermoso mensaje. Gloria al Señor, que no solamente toca a los jóvenes, sino a nosotros también. Amén. Porque de nosotros depende, amados hermanos, de las decisiones que tomemos. Si nosotros queremos ver la mano de Dios obrando en nuestra vida, tenemos que someternos a Dios. Lamentablemente, el pueblo de Israel, amados hermanos, aunque conocían a Dios, aunque sabían de Dios y de la palabra, de repente como que se les olvidaba y se extraviaban. Amén. A pesar de que Dios les bendecía de manera poderosa, como que cuando estaban en bendición, tomen asiento un momentito, como que cuando estaban en bendición, no necesitaban de Dios y se apartaban del Señor. Y claro, ellos supieron y nosotros sabemos que el acercarnos a Dios es de nuestra bendición, es para nuestro beneficio. Pero el alejarnos o apartarnos de Dios trae consecuencias. Amén. Ellos lo experimentaron. Cuando ellos abandonaban a Dios, sus enemigos se aprovechaban de ellos. Y cuando estaban pasando esas situaciones, clamaban a Dios. Y Dios en su misericordia, porque Él es todo amor y misericordia. A pesar de que Dios sabía que le habían ofendido, dejándolo a Él por irse tras otras cosas, Dios los ayudaba. Amén. Hoy en día, hermanos, pasa lo mismo. Pero Dios no quiere que nosotros actuemos como el Israel pasado. Dios quiere que nosotros veamos las experiencias que están en la palabra plasmadas de lo malo que ellos hicieron para que nosotros no lo hagamos. Porque el acercarnos a Dios y obedecer a su palabra, a nosotros nos da la victoria siempre. Amén. Y es por eso que usted va a ver, amado hermano, hermanos en la iglesia que siempre están en bendición, que siempre están felices, que siempre Dios está con ellos en todas las áreas. ¿Sabe por qué? Porque han aprendido a amar a Dios y a obedecer su palabra. La clave del éxito de todo cristiano, amados hermanos, está en someternos a Dios. Si nosotros nos sometemos a Dios y a su palabra, la bendición de Dios será con nosotros siempre. Amén. Con esto no quiero decir que no vendrán dificultades, que no vendrán enfermedades. Sí, porque somos humanos y estamos en este mundo. Amén. Pero aún así, el Señor nos tenderá su mano y nos ayudará a salir adelante. Dios bendiga a los hermanos que sirven a Dios con fidelidad. Hermano, no hay cosa mejor que serle fiel a Dios. No hay cosa mejor. Cuando nosotros le somos fieles a Dios, amados hermanos, la palabra, su palabra dice que Él siempre permanece fiel. Y Dios no es como nosotros. Él no es hombre para que mienta o para que se arrepienta. Él dijo, estaré con ustedes, y ya está. Él dijo, les voy a bendecir, y nos ha bendecido. Digan amén los bendecidos. Amén. Hermanos, Dios nos ha bendecido. La verdad. Gloria al Señor. Si yo le preguntara a usted, cuando usted llegó a este país, ¿qué trajo? ¿Unos tenis viejos? Si acaso la muda que traía y los zapatitos que se le rompieron en el cerro, ¿verdad? ¿Unos pantalones rotos? Amén. Otra que otra espina por ahí del brinco que dimos.
Otros quizás picados por las púas de los alambrados que nos brincamos. Amén. Otros quizás medio flacos de la aplastada que les dieron los que le cayeron encima. En el carro que a mí me pasaron veníamos, ¿qué? 3.